Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. En este nuevo episodio del Jardín vamos a entrar en el Jardín del Tarot. Vamos a hablar de un libro que acaba de aparecer en español hace unos 10 días, que apenas salió me lo fui a comprar. Es un libro que esperaba que fuese traducido al español por lo menos hace 20 años y aquí lo tengo en las manos. Estoy muy contento. Vamos a hablar de Las cartas invertidas en el tarot, su potencial oculto, de la maravillosa Mary Kay Greer. Es un libro que editó Sirio y que tiene una situación curiosa dentro de los muchos libros que hablan del tarot. Se va a centrar en algo que en la mayoría de los manuales de tarot dedican unas pocas líneas. ¿Qué pasa cuando al mezclar las cartas salen invertidas y cómo se lee esa inversión, esas cartas que están al revés? Y ella precisamente va a tener esta mirada nueva y se va a preguntar qué sucede cuando un símbolo está en la dirección contraria, cuando los personajes miran hacia el otro lado, qué pasa cuando la imagen se altera, cuando los personajes cambian el punto de vista o cuando miran hacia otro ángulo. Estoy seguro que este volumen es uno de los libros más importantes sobre tarot publicado en los últimos años. ¿Me acompañan a hablar de él? En el canal tengo otro video dedicado a los libros de esta autora. Les voy a dejar el enlace acá abajo en la caja de descripción. Pueden ir a revisarlo. Quiero destacar 4 hechos que me parecen graciosos e interesantes de la vida de la autora. 4 apuntes para ponernos en situación y hablamos del volumen. Mary Kay Greer nació en Estados Unidos en 1947 y es una de las grandes responsables del cambio de mirada que la segunda mitad del siglo XX le dio al tarot. Una mirada más psicológica, más antropológica, que va a dialogar con los símbolos, tal vez menos predictivo, pero más destinado al autoconocimiento. De hecho, no es extraño. Mary Kay Greer tiene una formación académica bastante amplia. Ella tiene una licenciatura, una maestría, trabajó dando clases en la universidad como académica, tenía cursos de escritura creativa y tarot, trabajó también como diseñadora gráfica y esto también le permite a ella observar la importancia de la imagen dentro de las láminas y va a dialogar entonces con el símbolo, con la imagen, con el nombre, con el número, para tratar de entender el entramado simbólico que cada uno de los 78 arcanos del tarot tiene. De hecho, ella en alguna entrevista ha comentado que no le gusta esta idea de memorizar los significados de los 78 arcanos del tarot, más bien le gusta dialogar con ellos. Es decir, dejar que esas imágenes te hablen en ese minuto sobre la circunstancia que estás preguntando. Ella cuenta que pasó la década de 1970 investigando en el British Museum en Londres. Y es interesante y no deja de tener un punto romántico para los investigadores, porque claro, en esa época no se investigaba todo por internet. Ahora la academia, pues gran parte de los manuscritos están digitalizados, con lo cual se pueden consultar en línea o alguna universidad te los puede dejar. En ese minuto, si querías conocer un volumen, te tocaba viajar, te tocaba estar allí en ese lugar, acudir a la biblioteca para poder revisar los manuscritos, y ese trabajo de arqueología académica, lo voy a llamar así, hace que ella mantenga una mirada rigurosa, seria al abordar la historia, la interpretación del tarot. Una de las cosas que me gusta mucho de esta autora y que también yo defiendo tras de ella porque ella fue la pionera, es que no existe una verdad unívoca para cada una de las láminas, es decir, no existe una sola definición que la acoten, porque ella entiende que el tarot es vivo, es flexible y es profundamente personal. Y eso en la época donde ella lo acuñó, alrededor de los 80 y 90, era absolutamente revolucionario. La mayoría de los manuales de esa época era una suerte de lexicón, de manual donde había la lámina, la descripción y la definición y los significados adivinatorios positivos y negativos y ya está. Y esa idea de entrar en la lámina, de jugar con los elementos que tienen ahí, de sentir que esa lámina tiene una relación con la pregunta, adaptándola según las imágenes sin ser rígidos, es muy moderno. Se lo debemos a ella y a otros personajes como Rachel Pollack, que hablan de la experiencia subjetiva del lector de tarot. También es cierto que Greer está muy influida por la psicología de las profundidades, la psicología junguiana, y no tiene esa idea de cartas buenas o cartas negativas, sino de cartas que van a iluminar ciertas zonas de tu psique, que van a dialogar con esas zonas y van a arrojar luz a espacios que de pronto no tienes tan en primera línea. Tampoco podemos olvidar el trabajo espiritual
espiritual que tiene la autora. Ella es parte de Fellowship of Isis, una hermandad de corte feminista que tiene un fuerte vínculo con la espiritualidad femenina, el reencuentro con la diosa y las distintas creencias en las diferentes culturas que han adorado a deidades femeninas. Quiero volver a destacar algo que dije hace unos segundos atrás, la amistad que tenía con Rachel Pollack, una de las personas más brillantes en el estudio del tarot. Rachel es un personaje fascinante tanto en su vida, es muy privada ella, no contó mucho, pero bueno, sabemos que es una trans que fue activista, que defendía los derechos de las personas que transicionaban, pero con una espiritualidad revolucionaria y con una mirada al tarot también que salía de los moldes, que permitía jugar con ellos los 78 grados de sabiduría, ese manual maravilloso que he recomendado también en el canal. Voy a dejar también el video abajo ya que estamos. Creo que es de los más importantes que la autora ha escrito y que han cambiado la forma de entender el tarot. Porque tanto Pollack como Greer tienen una visión del tarot mucho más literaria, mucho más simbólica, mucho más de cultura, ¿no? Este objeto cultural que nos ha acompañado los últimos 600 años y que bebe y se mezcla y recoge y transmuta los símbolos que están en la cultura occidental. Por último, quiero decir que, como Greer no siente que las cartas tengan una verdad absoluta, sus trabajos nunca están cerrados, es decir, son una invitación a la reflexión frente a las cartas, es su propia mirada, y ella habla de ser más bien no una tarotista, sino una partera de alma, porque ella trata de ayudar a que cada uno encuentre los significados que es capaz de proyectar en esas imágenes y en ese diálogo fluido, lúdico, interesante con las cartas del tarot. Ahora sí, ya les digo, como está el otro video, no voy a hablar más de su vida. Hablemos de esta maravilla que me acabo de leer en 3 días. Cuando salió el 2002, fue muy sonado y en los libros aparecía de inmediato como una bibliografía ineludible de los estudios del tarot. The Completed Book of Tarot Reversals va a ser parte de una colección que la editorial original Llewellyn sacó para profundizar ciertos temas. Voy a tratar de ser honesto y voy a tratar de compartir una experiencia que todos los que leemos sobre estos temas del misterio nos hemos encontrado cuando empezamos a leer de astrología o de tarot o de símbolos o de cábala, yo qué sé. Nos vamos a encontrar con un fenómeno que no es menor. Empiezan a publicarse volúmenes que se parecen unos a otros, cambian las portadas, cambian los autores, pero adentro empiezan a repetirse de manera bastante obvia unas definiciones tras otras. Entonces, a medida que van pasando los años, van saliendo nuevos volúmenes, pero que el contenido no deja de ser un refrito. Entonces tenemos 1000 libros sobre los significados de los 78 arcanos, 1000 libros donde van a definir la tirada céltica o la tirada de la herradura, o que nos van a contar la historia del tarot, seguramente de manera superficial. Todo esto, que me parece en principio muy bien, para las personas que quieren seguir investigando, resulta aburrido porque vuelves a encontrarte con el volumen que de pronto son 3 folios, lo que realmente aporta, que es diferente, y que el resto, bueno, vuelve a ser un poco el refrito. Yo también entiendo que de pronto la empresa editorial no entiende muy bien la saturación que de ciertos temas existe y que vuelven a, bueno, repetir, ¿no? Es mucho más seguro sacar un libro sobre el curso para iniciarse para leer el tarot, entonces pueden evidentemente contar un capitulito con la historia, un capitulito con los arcanos mayores, otro con los 56 arcanos menores, las 10 tiradas más importantes y consejos prácticos, y ya está el volumen. Pero es que de esto hay para aburrir un tren. Entonces Llewellyn saca una línea de profundización. La que estaba a cargo era una genial autora en ese minuto joven, que era Barbara Moore, y Barbara Moore invita a Greer a abrir esta colección, esta colección con este manual, ¿no? Con la idea de ya todos los que van a leer esta colección van a saber los temas, pero vamos aquí a ir un paso más, vamos a profundizar. Y esto está súper bien porque la circularidad conceptual que existía en el tarot limita muchísimo el aprendizaje, porque en esa secuencia circular donde se repite una y otra vez los mismos temas, pues no hay crecimiento hermenéutico, no hay nuevas interpretaciones, nuevas miradas, y esto es un aporte que ayudó mucho a abrir, bueno, diferentes capas, diferentes miradas sobre este objeto cultural que nos acompaña a 600 años.
Además, el manual, como siempre en el trabajo de la autora, es muy bonito porque ella no entiende que hay una sola definición absoluta, ¿no? Entonces, ella va a contar cómo entiende la carta, por qué llega a esa conclusión y nos va a regalar con la interpretación invertida. Les cuento un poco cómo está articulado el libro. El libro abre con un prólogo precisamente de Barbara Moore, donde le agradece, el prólogo del 2001, donde le agradece partir la colección de Llewellyn con este libro que es estupendo. Después están, por supuesto, los agradecimientos. Lo primero que hace la autora es recorrer de manera rápida, pero muy precisa, los antecedentes de cuándo empieza a hablarse de cartas derechas y cartas al revés. Y va a encontrar que de los primeros antecedentes, bueno, está Taylor, Mary Mathers, White, y que ya en ese minuto pues se hablaba nuevamente la definición de esto significan las cartas y 3 o 4 palabras de lo que implica si sale la carta invertida. Entonces nos estamos acercando a que la idea de derecho al revés documentado se encuentra a finales de 1700 a principios de 1800. Uno de los puntos fuertes, como les decía, es esta primera parte y lleva a centrar mucho la atención en el arcano del colgado. Lo estamos viendo acá. El colgado, dentro de los 22 arcanos mayores del tarot, si se dan cuenta, no está colgado del cuello, no se está muriendo, está colgado de un pie. En general, el tarotista entiende este arcano como el símbolo del sacrificio en busca de algo mayor, ¿no? Puede tener diferentes versiones. Alguien lo relaciona más con Judas, alguien lo relaciona más con Odín, alguien lo puede relacionar más con estar prisionero, pero lo que observa la autora es, fíjense, el colgado está mirando del revés, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mirar del revés todo el tarot, haciendo el ejercicio del colgado. Nos vamos a colgar para tener otra perspectiva de las cartas. Y aquí hace un ejercicio que me parece maravilloso. Habla de las 12 formas de leer cartas invertidas. Es decir, cuando hay una inversión, cuando sale un arcano invertido, ella observó que habían, unas 12 maneras de entender por qué aparece esa inversión. Porque hay un bloqueo, una resistencia a esa energía, porque hay una proyección, porque hay un retraso, porque hay algo que romper, hay algo que se oscurece, y lo va explicando. Después de eso, incluso ella aporta otras técnicas. De las muchas cosas que ella va recopilando, me gustó la observación que hace de Daniel Rifkley. Él habla de las 5 Ds. Entonces identifica 5 frases que comienzan todas con D, que van a significar posiblemente qué implica esa inversión cuando aparece en el tarot. 1. Demora del efecto original. 2. Disminución del efecto original. 3. Dirección opuesta al significado original. 4. Dirección sombría del significado original. Y 5. Desviación de la dirección inicial de interpretación. Y después de explicar todas las posibilidades de lo que implica teóricamente una inversión, gran parte del libro va a ser una maravillosa definición de los arcanos. Va a empezar con el loco, lo va a definir sin problema, pero sobre todo va a empezar a definir el loco invertido. Lo mismo va a ser entonces con todos los arcanos, los 78, aquí está la definición del mago y la inversión del mago. Y así va a ir arcano a arcano, limpiando, ordenando. Además es un ejercicio muy sencillo, es decir, yo no puedo deconstruir si no hay algo construido. Este libro lo puede leer cualquiera interesado en el tarot. Yo, por supuesto, lo recomiendo para alguien que sepa un poquito más, pero un poquito, porque ya la autora nos va a entregar una definición muy clarita, muy limpia, que pueden encontrar en muchos manuales, y después va a jugar en la inversión a lo que a ella le recuerda, a los símbolos que a ella le estimulan, siendo muy lógica, muy clara. Mira el personaje, mira, por ejemplo, ya en la luna está abajo, que implicará que la base sea la luna y que el agua está arriba, ¿no? Y por qué estos animales van a cambiar. Los lobos van a estar en otra dirección, va a estar de cabeza, y ese cangrejo parece que va a salir hacia la luna o se está cayendo hacia la luna, tal vez no la está buscando como en el significado original. Va trabajando todo ese tipo de ideas de manera tan inteligente, tan precisa, que a mí me pareció, como siempre que leo los libros de la autora, maravilloso. El libro va a cerrar con un apartado de tiradas 2 o 3 que proponen nada nuevo, a partir con, por supuesto, la céltica, como no, pero después va a agregar 2 o 3 más y un ejemplo y una estupenda bibliografía. Fue que lo que más me interesó, y hace algo que casi no lo digo, y después cuando esté editando el video me voy a sentir fatal por no haberlo dicho. Ustedes conocen El viaje del héroe, ¿no? Lo he hablado en este canal muchas veces, de Joseph Campbell, que junto a Jung tenían esta idea de que en los mitos el héroe cumple una función, el inicio, el camino de pruebas, el vientre de la ballena, yo qué sé, todo el camino de pruebas. Y muchos autores han visto en el tarot el camino del héroe. El loco es el héroe y va a hacer todo
todo este viaje para volver a encontrarse, ¿no? Pero la autora en este libro hace una propuesta que me ha encantado, que creo que se puede arrojar aún muchísima luz en eso, que es en el viaje de la heroína. El trabajo de Murdoch que estoy poniendo acá, El viaje de la heroína, es un libro maravilloso. Si quieren hago un video solamente de este libro o comparo el de Joseph Campbell con el trabajo de Murdoch y hago una comparación. A mí el trabajo de Maureen Murdoch me parece brutal. Y ella observa entonces que el viaje de la heroína es el viaje iniciático de los 22 arcanos mayores invertidos. Y hace una propuesta de lectura de los 22 arcanos mayores al revés como el viaje de la heroína. Inteligente, brillante, como siempre. Y por supuesto el libro cierra con una maravillosa bibliografía. Si ya saben leer el tarot, yo creo que debería ser una lectura obligada. Cómprenlo, estúdienlo, creo que no se van a arrepentir. Es un manual estupendo. En esta sección quiero compartir una opinión sobre el libro de la autora, pero sobre todo también mi experiencia como una persona interesada en el tarot que hace muchísimos años lo lee, juega con él, cree que es algo lúdico y que es importante para las personas que están interesadas, obviamente, estudiarlo con seriedad. Bueno, la cuestión de las cartas invertidas es un tema. Yo creo que conozco fácilmente a unas 70, 80, 100 personas que leen el tarot. No estoy exagerando. Llevo en este mundillo desde los 17 años y ahora tengo 46, pues saquen la cuenta. Se hace rápido, además. He conocido en distintos momentos de mi vida, en distintos espacios también, personas que saben muchísimo de cartas, y yo diría que, sin mentirles, podría contar con los dedos de esta mano y me sobran, personas que leen las cartas solo a la derecha, ¿no? Y que no quieren meterse en el derecho y el revés. Y en los muchos libros que tengo de tarot, y atrás está parte de la colección de libros de tarot y astrología y otras hierbas, pues esto, ¿no? Lo que a mí siempre me dejó un poco perplejo, muchos folios sobre lo que está allí en el arcano, en el tarot de Marsella, en el tarot de Todd, de Crowley, en el tarot de Pamela Goldman Smith, de White y Reader, y de la definición de las inversiones, pues un parrafito o un listado de palabras invertidas, ¿no? En términos prácticos, es muy raro, es muy raro que dediquemos 300 folios a hablar sobre toda la potencialidad de las cartas y que dejemos, pues qué sé yo, 20, 10, como muchísimo, a un grupo de definiciones muy cortitas sobre la inversión, porque se entiende que tú de manera pues intuitiva vas a ver una carta al revés y todo lo que has leído sobre los símbolos que están allí, pues lo vas a poder aplicar. Yo no sé si es tan intuitivo. Siempre he sentido, sobre todo así lo estudié y así lo aprendí, que cuando uno hace una lectura muy conversada, muy dialogada con la otra persona, a mí me gusta interpelar a la persona que estoy leyendo o que estamos leyendo junto al tarot. Oye, ¿qué ves aquí? ¿A ti qué te llama la atención? Y mira esa imagen, y cuando está al revés, bueno, volvemos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? ¿Y qué está allí? ¿Por qué crees? ¿Y cuáles son los símbolos? ¿Y qué te recuerda? Pero hay un problema. Si los arcanos mayores, bueno, en general, lo que significa la torre poco se discute, o en general, pues, por discutir, pues hay distintas escuelas, desde pensar que es la mansión de Dios y que cae el rayo de castigo y es Babel, o algunos alquimistas ven allí el Atanor y ven allí, por lo tanto, que aparece el lápiz dentro del Atanor, o sea, que ni siquiera está muy consolidado 100%, porque esa es la gracia del tarot, lo poroso que es. Si tuviera definiciones exactas, pues el chiste se hubiera acabado hace bastante tiempo atrás, ¿no? Los 600 años que estamos con él. Pero si eso ocurre con los arcanos mayores, que mira que tienen un dibujo y es bastante sencillo de ver las imágenes que están ahí, ¿qué hacemos con los arcanos menores? Espadas, bastos, copas, oros, que además hasta Pamela Goldman Smith al principio del siglo pasado, los arcanos mayores tenían dibujo y los menores pues espadas, copas, oros y bastos, y ya está. Y después todos los arcanos cortesanos. Entonces, claro, yo veo 7 palitos y yo tengo que con 7 palitos imaginar un montón de símbolos según geometría sagrada, según numerología, según los símbolos del color, según lo que yo sé de Edad Media y lo que podría implicar en la cultura tardomedieval italiana, el basto, y por qué, yo qué sé. Pamela Goldman Smith y Arthur White hacen ciertos dibujos, Reader lo imprime y tenemos el tarot de Rider White Smith, que es el más popular, que el que más se ha vendido a lo largo de la historia, y aún así el 8 de basto que están viendo aquí, o incluso el 6 de basto o el 7 de oros, no todos los tarotistas, no todos los manuales ven lo mismo en esa imagen. Y ya ni les cuento con la pluralidad de barajas que hay hoy día, ¿no? Entonces, si hemos dedicado tanta energía a explicar las cartas al derecho y a discutir qué significa, me parece insólito que a principios de este siglo esta autora sea la primera en dedicar mucho espacio a las inversiones, porque hay un desplazamiento semántico claro. Y aquí es lo bonito del libro. Te invita a pensar, te invita a soñar, te invita a seguir un hilo de pensamiento con ella. No a cerrar las definiciones, sino a decir, mira, todo esto puedo ver en esa inversión. ¿Qué ves tú que está manejando las cartas
cartas en esa inversión. Por lo tanto, no es otro diccionario de significado de si ya me tengo que aprender 78 arcanos derecho, ahora tengo que aprenderme 78 arcanos invertidos. Otra ristra de definiciones. Al revés. Lo que hace es complejizar simplificando. Diciéndote no hay una sola definición, hay 1000 definiciones dependiendo de lo que tú vas viendo, del contexto de la pregunta, de la interrelación con la persona que está, si te lo estás leyendo para ti mismo o a otra persona, del diálogo que se establece y de lo que van viendo juntos. Y esa es la ambigüedad inherente al símbolo, lo que hace tan atractivo el sistema del tarot. Porque Greer y Pollack y otros autores de ese tenor invitan a jugar. El juego es tan importante y lo tenemos tan olvidado. Esta idea maravillosa de este filósofo, se me fue el nombre, del homo ludens, ¿no? Que es tan importante. Los niños lo tienen súper claro, súper claro. Ustedes ven un niño con una caja, por ejemplo, me estoy inventando, y en ese rato que juega la caja puede ser un barco, puede ser un cohete, puede ser un coche, y el niño entra en el juego, pero nunca confunde que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa. Entra perfectamente y sale del mundo del juego sin problema. Entrar y salir del mundo simbólico sin perder conciencia de los límites de la realidad es la clave, porque hay una participación activa y deliberada en la ficción compartida. Si al fin y al cabo el tarot son cartón laminado, seguramente con mucho plástico para que aguante, y las imágenes son arquetípicas y maravillosas, pero no van a definirte el destino per se. Es en el diálogo, en el juego, en esa capacidad de hacer toda la parafernalia y creer en el juego, y en esa capacidad de extraer de esa conversación guiada por unas imágenes un mensaje que a ti, persona que te estás auto leyendo las cartas, o que se lo estás leyendo a otra persona y estás dialogando con ella, le da sentido. Y perdone si no me soy capaz de explicar bien. Quiero destacar esta idea del juego que es tan importante, tan humano, y lo hermana tanto a la astrología, al tarot, a la numerología, a la radiestesia. Yo diría que son formas sofisticadas de juego, juegos para adultos. Entiéndame bien, por favor, no estoy denigrando la palabra juego, la estoy exaltando. Personas que saben jugar entienden la exigencia del juego, necesita atención, la suspensión del tiempo. Estamos ahora en un tiempo diferente, estamos jugando. La seriedad, porque para un juego sea entretenido hay que es un juego serio. Miren, los niños cuando están jugando a la pelota, están persiguiendo una pelota, pero cuando están jugando un partido de fútbol, están jugando a los 10, 12, 15 años y dan todo por esa pelota. Pues qué tontera perseguir una pelota para echarlo dentro de qué. Oye, es que esto es muy serio. Pues evidentemente es muy serio. Jugar con una caja que es una nave espacial es algo muy serio para el niño, pero no deja de entender que es una caja y que se lo ha pasado estupendo con una caja y no pasa absolutamente nada. Nosotros con el tarot también vamos a jugar y vamos a darle esa dimensión lúdica, trascendente, profunda que realmente tienen las cartas. La inversión tiene que ver un poco con eso, que el juego se vuelva más complejo, complejizar la regla del juego. Ya me lo sé hasta aquí. Vamos a darle un 2.0 que se vuelva más caleidoscópico, más profundo, más entretenido. Esa ambigüedad, esas zonas oscuras, ese salir de lo binario, ¿no? Al derecho es esto, al invertido es esto. Oye, puede ser que haya una escala de grises y eso tiene que ver con la dignificación profunda que creo que el juego tiene en su seno. Esa es la gracia y por eso nos acompañó el tarot 600 años o 700. Porque ha sabido navegar entre la taberna, entre los salones de la corte, en los gabinetes de lectura del tarot, cuando se leían los salones europeos las cartas y se leía el destino. Y disculpen si utilizo mal la metáfora de la psicología, ver allá afuera en esas imágenes algo que está pasando acá adentro, ¿no? Que esa conversación que parece de una persona exterior, una conversación aleatoria, me da sentido a mí y a mi historia, porque en ese juego lúdico tengo pensamiento crítico y soy capaz de analizar los acontecimientos que me han pasado y les doy un nuevo significado y por lo tanto soy capaz de actuar en consecuencia para crear el futuro que quiero tener, no el que me dicen las cartas o el que me dice una persona externa, sino el que yo quiero crear a partir de esa reflexión consciente de los hechos de mi vida. El trabajo de Mary K. Gray no solamente viene a darnos 78 definiciones nuevas, lo que viene a hacer el autor es ampliar la forma de entender las cartas. Las inversiones en el tarot introducen matices, contradicciones, claros oscuros, desplazamientos y que lo vuelven más cercano a la experiencia humana compleja que cada uno tiene. Una de las maravillas de leer a esta autora es que uno nunca termina de aprender a leer el tarot, porque cada vez que uno saca las cartas, el aprendizaje vuelve a comenzar. Si tienen cualquier comentario, por favor me lo dejan acá abajo. No se olviden de seguirme en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads, que es una extensión del canal. Como siempre les digo, hay abajo un enlace donde pueden pinchar para apuntar su correo electrónico. Les va a llegar una vez al mes una newsletter donde voy a reflexionar con ustedes sobre literatura, arte o tarot. Nos vemos en la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.
La próxima semana va a salir el video número 100 del canal y les tengo una sorpresa.